Chicos, saludos, mi nombre es Suani y el día de hoy quiero que hablemos sobre la venganza. ¿Qué tan correcto es que nosotros podamos pagar mal por mal? Y esto pensaba porque hace unos días escuchaba en las noticias que en el estado de Morelos un grupo de personas lincharon y quemaron vivos a dos personas que habían intentado secuestrar a un menor de edad. Y cuando escuchaba esto se me hizo súper fuerte, pero también se me hizo súper real porque el ser humano siempre ha querido tomar justicia por su propia cuenta, por su propia mano, y quiere actuar de acuerdo a cómo actúan las demás personas con ellos. Y quizá en nuestro día a día es lo mismo. Si alguien nos habla mal, nosotros respondemos de la misma manera. O si alguien nos hace algo, nosotros respondemos con las mismas actitudes o incluso peores. Pero si vamos a la Biblia, vemos que Dios no nos dice que debamos de hacer esto, sino nos dice totalmente lo contrario. En el Evangelio de Mateo nosotros vemos cómo Jesús nos está diciendo, el mundo dice ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo resistan la maldad. En Primera de Pedro el apóstol nos está hablando de que no paguemos mal por mal, sino paguemos con bien. Y la Biblia está llena de tantos consejos de que nuestra actitud no debe de ser la misma de la que recibimos, sino debemos de actuar conforme a la voluntad de Dios. Y si vamos a Romanos en el capítulo 12, versículo 17, dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Entonces vemos uno que nosotros no debemos de pagar mal por mal, sino al contrario. Las demás personas deben de ver que Jesús vive y reina en nuestras vidas. Y otra es que no debemos tomar venganza, debemos de dejar todo en manos de Dios. Cuando nosotros queremos actuar de acuerdo a lo que sentimos o a lo que nos hacen, las cosas no salen bien. Dejamos que el enojo y la ira nos controlen. Pero si vemos en un salmo, en el Salmo 37 nos dice que desechemos la ira y el enojo, que no nos alteremos porque eso va a empeorar las cosas. Y un claro ejemplo en las escrituras es la vida de Absalón. Nosotros, si recordamos, Absalón fue hijo del rey David y él mató a uno de sus medios hermanos porque violó a una de sus hermanas. Y en lugar de que al hacer esto Absalón no trajo ni paz ni tranquilidad a su corazón, sino que tuvo que salir huyendo de ese lugar porque sabía que él le correspondía la muerte. Sin en cambio, si vemos la vida del rey David, mucho antes de que fuera rey, cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo porque quería matarlo, en diferentes ocasiones se presentó la oportunidad de que David pudiera matar al rey Saúl. Sin embargo, él no lo hizo. Él pudo bien haberlo hecho y estar más tranquilo de que nadie lo iba a perseguir y que nadie lo iba a matar, pero no quiso hacerlo, sino dejó todo en las manos de Dios porque sabía que eso le correspondía a Dios y no a él. Entonces vemos que si nosotros queremos actuar de acuerdo a lo que nos hacen, pues nunca vamos a hacer las cosas correctas, va a ser de maldición para nuestra vida. Si seguimos leyendo en este capítulo 12 de Romanos, en el versículo 20 dice, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y nuestro mayor ejemplo, y siempre lo será, nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 21, dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. 23. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. Entonces vemos que no respondía mal, ni siquiera quería vengarse. Si nosotros recordamos cuando fueron a arrestar a Jesús, que fueron los sacerdotes, fariseos y soldados, Pedro le cortó la oreja a uno de los siervos del sacerdote. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Fue sanarlo. Aun cuando estaban en contra de él, él hizo algo de bendición por ellos. Aun cuando Jesús estaba en la cruz, su oración fue:
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es nuestro mayor ejemplo que aún a pesar de que nos hagan cosas malas o digan cosas malas de nosotros, nuestra actitud no debe de ser de venganza ni responder de la misma manera, sino al contrario, siempre debe de ser de bendición para ellos. Recordemos este versículo de Romanos 12:21. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien.